Mi amigo me decía que no valía la pena gastar dinero en mí. Así que cuando me pidió ayuda económica, le di la misma respuesta. Daniel siempre tenía algo que decir sobre cómo gastaba mi dinero. No vale la pena, decía con su tono condescendiente cada vez que pensaba en darme un gusto. Si quería comprarme un buen abrigo, me recordaba que podía encontrar algo más barato. Si pensaba en salir a cenar a un buen restaurante, se reía y decía que con un combo barato bastaba. Lo peor era que no lo decía solo a mí. Se lo contaba a nuestros amigos, como si fuera una broma interna. Todos reían. Yo, en su momento, también lo hacía, aunque cada comentario dejaba una pequeña cicatriz. Pero lo seguí considerando mi amigo. Lo escuchaba cuando tenía problemas, lo ayudaba cuando necesitaba algo, incluso pagaba la cuenta cuando él olvidaba su billetera. Quizás fui ingenuo. Pensé que la amistad iba de eso, de apoyarnos sin llevar la cuenta. Pero con el tiempo, me di cuenta de que él sí llevaba la suya. Y en su balanza, yo siempre salía perdiendo. Un día, mientras hablábamos sobre un viaje que quería hacer, me miró con su sonrisa burlona y dijo: «Tú no vales la pena para gastar tanto dinero en eso». Esa fue la gota que colmó el vaso. No discutí. No dije nada. Solo guardé esas palabras. Sabía que algún día las devolvería. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Daniel, siempre tan seguro de sí mismo, cometió un par de malas decisiones. Su negocio, ese del que tanto presumía, empezó a tambalearse. Primero fueron pequeños problemas de flujo de dinero, luego clientes que no pagaban a tiempo, después gastos inesperados. Al principio, se reía y decía que era una mala racha. Todo se arregla, aseguraba con su tono arrogante. Pero no fue así. Un día, dejó caer la noticia: estaba en aprietos. Había perdido dinero, debía pagar varias cuentas y el alquiler se le acumulaba. Noté que su seguridad ya no era la misma. Había algo de desesperación en su voz, aunque intentaba ocultarlo. «Solo necesito un poco de ayuda», dijo por teléfono. Nada exagerado. Solo para salir del apuro. No lo dije en el momento, pero disfruté esa ironía. Tantas veces le había escuchado decir que el dinero no debía malgastarse en mí. Y ahora él esperaba que lo desperdiciara en él. «Nos vemos mañana», le respondí. Quería ver su cara cuando le diera la respuesta que se merecía. El café estaba aún tibio cuando llegué a la mesa. Daniel ya estaba allí, como siempre, con su chaleco caro y la cara de alguien que acababa de salir de una sesión de trabajo exitosa. Lo saludé con una sonrisa ligera, sabiendo que algo en su expresión ya delataba que no estaba tan seguro de sí mismo. Se levantó cuando me vio y me dio un apretón de manos, como si fuera una formalidad que no se atrevía a romper. «Gracias por venir», dijo, tomando asiento de nuevo. «La situación está complicada. Necesito que me ayudes. Solo por un tiempo, hasta que pueda salir de esto. Sabes que no suelo pedir nada, pero no tengo otra opción». Lo miré fijamente, sin cambiar mi expresión. Siempre fue tan seguro de sí mismo, tan confiado en que todo en su vida podía resolverse con una sonrisa y un comentario ingenioso. Verlo ahí, con los hombros caídos, la voz quebrada, me dio una sensación extraña que no pude identificar del todo. No era pena. Ni siquiera tristeza. Era algo más como una mezcla de justicia y satisfacción. Él comenzó a contarme cómo las cosas se habían complicado, cómo la caída de su negocio lo había dejado sin dinero, sin reservas, sin una salida a la vista. No pude evitar escuchar, pero al mismo tiempo mi mente estaba centrada en la situación que, de alguna manera, él había creado con sus propios actos. La arrogancia con la que solía hablarme sobre mis gastos, su desdén hacia mí, ahora todo eso se devolvía. De una forma u otra, me explicó lo que necesitaba, que no era mucho, apenas unos miles para poder cubrir las deudas y seguir adelante. No se atrevió a pedir una cantidad exacta, pero sabía que esperaba que fuera generoso, que sacara la billetera sin pensarlo. Después de todo, siempre había sido yo quien le daba ese apoyo económico sin hacer preguntas. Después de todo, siempre fui el que aceptó su desprecio disfrazado de bromas. Solo por esta vez, me dijo, con una mirada de esperanza, como si fuera un niño pidiendo un favor a su madre. Lo miré un momento en silencio, pensando en todas las veces que me había dicho que no valía la pena gastar dinero en mí. Pensé en todas esas noches en las que me hacía sentir que mis elecciones no eran las correctas, que siempre gastaba de más,
que mi estilo de vida era un error. Todas esas palabras que me habían calado hondo, que habían dejado huellas invisibles en mí. Y ahora, estaba aquí, pidiendo exactamente lo que él me había negado tantas veces. Finalmente, no pude más. Lo miré, directamente a los ojos, y dije lo que había estado guardando todo este tiempo. Sabes, Daniel, lo que más me sorprende de todo esto es que sigues pensando que soy el mismo de antes. El que siempre iba a estar allí para salvarte. El que iba a abrir su billetera sin pensarlo. Pero ya no soy ese. ¿Y sabes por qué? Él frunció el ceño, claramente confundido, sin entender del todo a dónde quería llegar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque ya empezaba a temer la respuesta. Me incliné hacia adelante, mi voz firme pero tranquila. Lo que quiero decir es que ahora sé lo que valgo para ti. Y por fin, después de todo este tiempo, entiendo lo que significa eso. No vale la pena gastar dinero en alguien como yo, ¿verdad? Y ahora, resulta que soy tu única opción. Qué curioso, ¿no? Ahora te das cuenta de que tu mundo no está tan bien armado como pensabas, ¿y qué haces? Vuelves a mí, el mismo que tantas veces desechaste con tus bromas. Él se quedó en silencio, sus manos temblorosas buscando algún tipo de apoyo en la mesa, en su taza de café. No dijo nada, como si el peso de mis palabras lo hubiera dejado sin aire. Le dejé un espacio para que respondiera, pero sabía que no iba a encontrar las palabras adecuadas. Estaba esperando una reacción, una disculpa, tal vez una súplica. Pero no me importaba. No lo necesitaba. Ya había tomado mi decisión. Finalmente, cuando pareció que iba a decir algo, su voz apenas fue un susurro. Te pido perdón si alguna vez, si te hice sentir así. No fue mi intención, era la típica respuesta, la que él creía que podía suavizarlo todo. Pero no me iba a convencer. No lo necesitaba. Ya había hecho mi elección, no me hace falta tu disculpa, Daniel. Lo que me hace falta es que entiendas lo que hiciste. Y sabes qué, ya lo entendí. Ya es tarde, la mirada de Daniel se desmoronó. Su orgullo, su fachada, todo eso se derrumbó en ese momento. Ya no importaba. No valía la pena gastar mi tiempo ni mi dinero en él. No después de todo lo que me había dicho. Y, por supuesto, no después de lo que había hecho. Me levanté de la mesa, dejando unos billetes para cubrir el café. No le di una última mirada. No necesitaba una. Ya estaba decidido, el silencio que quedó entre nosotros fue casi insoportable. Después de que me levanté, Daniel no dijo nada. Ni siquiera se movió cuando salí del café. Lo dejé ahí, inmóvil, como una estatua de mármol, mientras yo salía por la puerta sin mirar atrás. Pasaron días, luego semanas, y no hubo noticias de él. Nadie me mencionó su nombre, ni siquiera los amigos comunes que solían ser testigos de nuestros encuentros. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Daniel me llamó. El teléfono vibró en mi mano, su nombre en la pantalla. No lo atendí de inmediato. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decir, si sus palabras iban a cambiar algo. Pero, por alguna razón, decidí contestar. Tal vez estaba buscando algo de claridad, aunque sabía que no la encontraría. Hola, dijo su voz, ronca, como si hubiera estado llorando. No lo sabía, pero lo imaginaba. ¿Qué quieres, Daniel?, respondí, manteniendo la calma. No tenía intención de ceder a sus juegos emocionales. Hubo una pausa, y luego escuché un suspiro pesado. Quiero hablar. Necesito que entiendas que no te traté como debí. Me equivoqué. Todo lo que dije no era cierto. De verdad. He estado pensando en eso. ¿Y qué? Interrumpí, sin darle margen para continuar su discurso. La verdad era que ya no me importaba. Necesito tu ayuda, dijo, finalmente. La voz quebrada, los nervios. Me hizo pensar que estaba esperando que, como siempre, yo fuera la que lo rescatara de la miseria en la que él mismo se había metido. Pero ya no iba a ser esa persona. Respiré hondo y dejé que el silencio colmara el espacio entre nosotros. No voy a ayudarte. Mi respuesta fue firme. Era la única respuesta que podía darle. Lo había dejado claro desde el principio. Mis principios no eran algo que iba a cambiar ahora, por mucho que intentara manipularme con su arrepentimiento de última hora.
hubo otro largo silencio. Y luego escuché su voz otra vez. ¿De verdad no te importa que me esté cayendo a pedazos? Preguntó, en un susurro. Lo pensé por un segundo, pero la respuesta ya estaba en mi mente, clara como el agua. No me importa. Lo que me importa es que ahora entiendas lo que hiciste. No todo en la vida se soluciona con una disculpa. Ni con unas palabras bonitas. Tampoco con dinero. Y sabes lo que más me molesta, Daniel, es que tu orgullo y tu ego te cegaron tanto que nunca te diste cuenta de lo que significaba para mí. Finalmente, respondió, ya sin esa fachada de hombre fuerte que siempre mostró, lo sé. Me siento terrible por todo esto. Bueno, al menos algo aprendiste, dije, y colgué. Cuando colgué el teléfono, no sentí alivio, ni satisfacción, ni nada. Solo una especie de vacío que ya había dejado de importarme. Pasaron unas semanas, y la vida continuó. Mis amigos notaron que ya no hablaba de Daniel, que había dejado de asistir a las reuniones donde él solía ser la figura central. La conversación solía girar en torno a él, como si todos estuvieran esperando que volviera al grupo, como si las aguas se calmaran solo con su presencia. Pero no, todo estaba bien sin él. O al menos, yo estaba bien sin él. Una tarde, mientras trabajaba, recibí un mensaje de texto que no esperaba. Era de una amiga común que aún se veía con Daniel, algo que no me sorprendió, pero sí me incomodó. El mensaje era breve, pero contenía suficiente para que la curiosidad me obligara a leerlo. Daniel está vendiendo su coche. No sabe cómo va a conseguir el dinero para el alquiler del mes que viene. Está destrozado. Te pide disculpas por lo que pasó. En un principio, el mensaje no me hizo sentir nada. Ya no estaba en el punto emocional en el que me importaba lo que le pasara. Pero había algo en la forma en que la frase fue escrita, como si él estuviera tratando de salir del pozo en el que se había metido, algo que despertó algo de mi compasión. Sin embargo, rápidamente recordé lo que había hecho, lo que me había dicho, y esa pequeña chispa de lástima se apagó tan rápido como llegó. Decidí no responder, y me sentí bien con esa decisión. Pero la vida sigue, y la verdad es que mis pensamientos sobre lo que había pasado con él no se apagaron del todo. Siempre había sido alguien importante en mi vida. Y aunque me había dado cuenta de que nuestra amistad nunca había sido tan equitativa como pensé, había algo en su caída que me hizo cuestionar lo que realmente estaba buscando en las personas. Sin embargo, esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Esta vez, la voz que sonó del otro lado de la línea no era la de Daniel, sino la de su hermana, Clara. Nunca había sido tan cercana a ella, pero habíamos intercambiado palabras amables en ocasiones. Clara, siempre tan diferente a su hermano, parecía genuinamente preocupada. Hola, ¿cómo estás? Su tono era suave, cálido. Bien, ¿y tú? Respondí, tratando de mantener la conversación lo más normal posible. Quería hablar contigo sobre Daniel. Sé que no has tenido contacto con él, y respeto tu decisión, pero... me preocupa. Él está realmente mal. La situación con su negocio se complicó más de lo que imaginábamos, y lo está pasando fatal. No sé si lo que hizo fue la mejor forma de tratarte, pero siento que está aprendiendo la lección a su manera. Me quedé en silencio. Clara estaba siendo tan sincera que no pude evitar sentirme un poco culpable. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que no era mi responsabilidad cargar con los errores de Daniel. Lo sé. Yo ya lo dejé claro. Pero, Clara, él tenía la oportunidad de cambiar. Ya no puedo seguir siendo la persona que le da la mano cada vez que se cae. Aprender significa también asumir las consecuencias. Clara suspiró del otro lado del teléfono. Sabía que estaba atrapada entre su lealtad familiar y lo que sabía era lo correcto. Te entiendo. Yo también creo que ha llegado el momento de que se enfrente a sus propios errores. Pero... quiero que sepas que me duele que todo haya acabado así. No solo para él, sino también para ti. No pude evitar sentir una punzada de tristeza al escucharla. No me gustaba pensar que había causado tanto dolor a alguien que no lo merecía. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. No te preocupes, Clara. A veces, las lecciones se aprenden de formas duras. Pero es lo que necesitaba. Había algo en mi voz que tal vez la hizo sentir que no necesitaba más palabras. Finalmente, ella agradeció la conversación, y la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono durante un rato. Sentí que algo en mí se había cerrado definitivamente. El ciclo había terminado.
Y ya no podía hacer nada más por él, y no me arrepentía, pero no podía dejar de pensar en la llamada de Clara. A lo largo de los días que siguieron, su preocupación por Daniel seguía rondando en mi cabeza. ¿Qué quería de mí exactamente? ¿Esperaba que cayera nuevamente en el papel de Salvador? Me pregunté si, al final, todo lo que había hecho por él había sido inútil, o si quizás ahora él lo apreciaría. Aunque fuera tarde, el teléfono seguía sonando, pero no contestaba. No me sentía culpable. La venganza ya estaba hecha, no con acciones espectaculares, sino con mi indiferencia. Daniel, en su momento, pensó que podía desecharme cuando ya no me necesitaba. Pero lo que no entendió es que las palabras que me había lanzado hace meses no podían borrarse tan fácilmente. Y esa lección era la que estaba pagando ahora. Una tarde, mientras caminaba por la calle, vi una tienda de segunda mano con un coche a la venta. Me detuve al instante. Un coche familiar, muy similar al de Daniel. Los recuerdos se agolparon, pero no sentí la nostalgia que esperaba. Vi cómo la tienda anunciaba una rebaja por liquidación. Recordé lo que Clara había dicho sobre su situación financiera. Esa noche, cuando llegué a casa, vi un mensaje de Clara en mi teléfono. Al principio, dudé en abrirlo, pero algo me empujó a hacerlo. El mensaje decía: Daniel está peor, está tomando decisiones que lo están hundiendo más. Quería saber si al menos podrías darle una oportunidad para que hablemos. Sé que es difícil. Pero quizás le ayudará. No respondí de inmediato. En lugar de contestar, lo borré. El simple hecho de saber que había dejado de darle importancia a lo que me decía me dio una sensación de control que nunca había tenido antes. Finalmente entendí que la gente no puede esperar que siempre estemos dispuestos a reparar sus errores. Al día siguiente, vi a algunos amigos en común que me preguntaron por Daniel. Al principio, pensé que se referían a cómo estaba él, pero se dieron cuenta de inmediato que mi respuesta era indiferente. No me importa, les dije, y no me sorprendió ver cómo sus caras cambiaban. Algunos lo entendieron, otros se sintieron incómodos, pero al final, todos respetaron mi decisión. Pasaron varios meses y las preguntas sobre Daniel empezaron a desvanecerse. La gente que antes me preguntaba por él ya no lo hacía. La vida seguía, como siempre lo hace, y yo comencé a enfocarme en mis propios proyectos, en mis propios logros. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación de mi teléfono. Al principio no lo reconocí, pero al ver el nombre, una ligera punzada de incomodidad recorrió mi cuerpo. Era un correo de Clara. Lo abrí con cautela. Sé que probablemente no quieras saber nada de Daniel. Pero me siento obligada a contarte que por fin ha tocado fondo. Ha vendido su coche, su apartamento, ha perdido el trabajo que tenía y ahora está viviendo con sus padres. Y me duele verlo así, pero ya no puedo hacer nada más por él. Te agradezco mucho por haberte alejado, porque al final, sé que lo necesitaba. Te pido disculpas por haberte presionado al principio. Me doy cuenta ahora de que fue tu decisión, y tenías razón en todo lo que dijiste. Leí el correo varias veces, como si algo en su tono me estuviera diciendo que podía sentir lástima por él, que tal vez algo en mi interior debía ceder. Pero la verdad es que ya no había espacio para eso. Respiré profundamente y respondí brevemente: gracias por la actualización. He aprendido a no cargar con el peso de las decisiones de otras personas. Espero que encuentres paz. Cuando envié el mensaje, sentí que cerraba un capítulo definitivo. Daniel ya no era parte de mi vida. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia. No olviden darle like si les ha gustado y suscribirse para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente vídeo.